Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Yo como siempre súper emocionada de estar aquí con ustedes, compartiendo esta pasión que nos une, el mundo fascinante de las series turcas y por supuesto, las vidas de sus protagonistas. Espero que ustedes también estén igual de entusiasmados. Y si es tu primera vez por aquí, bienvenido /diagonal a esta comunidad. No duden en suscribirse, prometo que no se arrepentirán. Y para todos los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar siempre al pie del cañón, por su apoyo incondicional y por hacer de este canal un espacio tan especial. Hoy, como ya lo habrán intuido por el título y la introducción, nos adentramos en un tema jugoso, de esos que nos encantan: chismes, rumores y sobre todo, novedades fresquitas de nuestras queridas celebridades turcas. Y la protagonista de hoy, para sorpresa de nadie, es la talentosa, hermosa y carismática Hande Erçel. Sí, la misma Hande que nos conquistó con su inolvidable papel como Eda en Love is in the Air, y que sigue robando corazones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de Hande hoy? Porque, como les adelanté en el título, hay rumores de boda en el aire. Y no cualquier rumor, sino uno que ha estado circulando con fuerza y con una energía que hasta ahora no habíamos visto. Internet, las redes sociales, los medios de comunicación turcos, todo el mundo se ha vuelto loco. Las especulaciones, los comentarios, los análisis de fotos y vídeos, todo ha alcanzado un punto álgido. Todos estamos pegados a la pantalla, a nuestros móviles, esperando ansiosamente una confirmación oficial, una desmentida rotunda, o al menos alguna pista. Así que acompáñenme en este vídeo para desentrañar todo lo que sabemos hasta ahora. Vamos a sumergirnos en este torbellino de información, a analizar cada rumor, cada detalle, cada foto y vídeo. Veremos qué se dice, desmenuzaremos las pruebas y, por supuesto, estaremos atentos a la reacción de la propia Hande. ¿Qué nos dice su lenguaje corporal? ¿Qué nos revelan sus sonrisas y sus silencios? Pero antes de que nos lancemos de lleno en el chisme, quiero recordarles, una vez más, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo de las series turcas, con los chismes más jugosos y los análisis más profundos. No queremos que se pierdan nada. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Vamos a desmenuzar este rumor de boda que tiene a todos en vilo. Todo comenzó, como suele suceder en estos casos, con el rumor. Y los rumores, como todos sabemos, a veces tienen un poco de verdad, un poco de especulación, y a veces simplemente son el resultado de la imaginación y el deseo de los fanáticos. En este caso, la especulación gira en torno a la posibilidad de que Hande Erçel esté planeando su boda con su actual pareja, Hakan Sabancı. Para aquellos que no lo conocen, Hakan es un empresario turco, miembro de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Es un hombre discreto pero con un perfil público importante. Han estado juntos por un tiempo y se les ha visto muy felices y enamorados, compartiendo momentos románticos, viajes por todo el mundo, y una complicidad que se nota a simple vista. Los rumores de boda no son nuevos en sí mismos. Ya ha habido especulaciones previas, pero en las últimas semanas, la intensidad ha subido de manera considerable. ¿Por qué? ¿Qué ha desatado esta nueva ola de rumores? Bueno, hay varios factores que han alimentado el fuego de la especulación. Primero, y como siempre, tenemos las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales. Se les ha visto juntos en eventos formales, cenas románticas, paseos en yates y, en general, luciendo muy felices y unidos. Esto, por supuesto, es normal para cualquier pareja, pero en el mundo de las celebridades, cada imagen es analizada al detalle, buscando pistas de cualquier tipo. Los fans, los medios, los expertos en lenguaje corporal, todos se fijan en la ropa, en los gestos, en la forma en que se miran, en la cercanía física. Y por supuesto, las fotos de ellos dos juntos siempre generan muchísimos comentarios, likes y compartidos. En las últimas semanas, se han viralizado fotos y vídeos en los que se les ve muy cómplices, compartiendo risas, miradas llenas de cariño y gestos de afecto. Algunos fans incluso han notado que Hande luce un poco más radiante que de costumbre, y han interpretado esto como una señal de felicidad y bienestar. Segundo y no menos importante, los medios de comunicación turcos, que como sabemos, son implacables cuando se trata de noticias de farándula. Han estado publicando artículos y notas sobre la relación,
mencionando la posibilidad de un compromiso y una boda. Algunos medios con fuentes supuestamente cercanas a la pareja han afirmado tener información confidencial que confirma los planes de boda. Estos artículos por lo general son cautelosos, mencionando la posibilidad de que la pareja esté considerando dar el siguiente paso, pero sin dar detalles concretos. Sin embargo, la mera mención de la boda en los medios ha contribuido a alimentar la expectación y a generar aún más rumores y especulaciones. Tercero, y quizás el factor más relevante, es la reacción de Ande. ¿Cómo ha reaccionado ella a estos rumores? Aquí es donde entra la intriga y el análisis. En varias ocasiones a Ande le han preguntado directamente sobre los rumores de boda, ya sea en entrevistas, en eventos públicos o a través de las redes sociales. Y su respuesta ha sido una sonrisa y una risita. No ha confirmado, no ha desmentido, simplemente ha reaccionado con una sonrisa. Esta actitud, por supuesto, alimenta aún más los rumores. ¿Por qué reacciona así? ¿Está ocultando algo? ¿Es una forma sutil de confirmar sin decirlo abiertamente? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público? Todo esto ha generado muchísima conversación, debate y especulación. La sonrisa de Ande en particular ha sido objeto de intenso análisis. Algunos interpretan que es una sonrisa de felicidad, de alegría, de satisfacción. Otros, en cambio, piensan que es una sonrisa de cortesía, una forma de evadir la pregunta sin dar una respuesta clara. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Hay pruebas concretas de que Ande y Hakan se casarán pronto? La verdad es que no. No hay una fecha oficial, no hay anuncios formales, no hay fotos de un anillo de compromiso, ni ningún otro indicio que confirme la noticia de manera definitiva. Lo que tenemos por ahora es principalmente rumores, especulaciones, la reacción de Ande ante ellos y la intensa atención mediática y de los fans. Sin embargo, no podemos ignorar ciertos detalles. La pareja parece estar muy feliz y estable. Están saliendo desde hace un tiempo, y su relación parece ir en serio. Han sido fotografiados en varias ocasiones juntos, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que indica que la relación es importante para ambos. Hakan es un hombre importante en la vida de Ande, y parece que la relación con su familia es muy buena. Esto, por supuesto, aumenta la probabilidad de que en algún momento decidan dar el siguiente paso. Además, Ande siempre ha sido muy discreta con su vida privada. Siempre ha protegido su intimidad, y nunca ha sido muy dada a hablar de sus relaciones en público. Por lo tanto, su silencio y sus risas podrían ser una forma de proteger su vida personal y evitar la presión mediática que suele acompañar a las relaciones de las celebridades. Es importante destacar que Ande en su trayectoria profesional ha demostrado ser una persona muy reservada y centrada en su trabajo. Ha evitado, en la medida de lo posible, exponer su vida personal al escrutinio público. Por lo tanto, su silencio y su sonrisa ante los rumores de boda podrían ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar la especulación constante. Ahora bien, entremos un poco más en detalle sobre algunas de las especulaciones más concretas. Algunos medios turcos han hablado de posibles fechas para la boda, e incluso de posibles lugares para la ceremonia. Obviamente no puedo confirmar nada de esto porque son solo rumores, pero es interesante ver la imaginación que despierta este tema. Se ha hablado de bodas secretas en el extranjero, de ceremonias fastuosas en Turquía, y de todo tipo de detalles, desde el diseñador del vestido de novia hasta la lista de invitados. En particular, se ha mencionado la posibilidad de una boda discreta en el extranjero, en un lugar paradisíaco y alejado de los focos. También se ha especulado sobre una ceremonia más tradicional en Turquía, con una gran fiesta y una larga lista de invitados. También es interesante analizar el contexto en el que se producen estos rumores. Ande está en un momento muy bueno de su carrera. Tiene nuevos proyectos en puerta, y sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Su fama y reconocimiento traspasan fronteras, y su legión de fans es cada vez mayor. Una boda con Hakan, que es una figura de la alta sociedad turca, sin duda, elevaría aún más su perfil público, pero también podría atraer una mayor atención mediática. Pero, ¿qué es lo que realmente piensa Ande? ¿Está lista para casarse? ¿Es feliz con Hakan? Solo ella lo sabe. Por ahora, lo único que tenemos son sus sonrisas y sus risas. Y aunque eso no es suficiente para confirmar nada,
si nos deja con la intriga, la expectativa y la esperanza de que si realmente se casan, sea un evento maravilloso, lleno de felicidad y amor. Ahora hablemos un poco de Hakan. ¿Quién es este hombre que ha robado el corazón de Hande? Hakan Sabank es un empresario turco, de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Es un hombre discreto que prefiere mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática. Sin embargo, su relación con Hande lo ha puesto en el centro de la atención pública, aunque él, en la medida de lo posible, intenta mantener su privacidad. Se sabe que es un hombre inteligente, exitoso y con un buen sentido del humor. También es conocido por su elegancia, su estilo de vida lujoso y su activa participación en proyectos sociales y empresariales. Para Hande, tener una pareja como Hakan podría ser muy positivo, ya que además de estabilidad emocional, le ofrece una gran cantidad de recursos y oportunidades. Hakan, como miembro de una familia adinerada, tiene acceso a una red de contactos y recursos que podrían ser beneficiosos para la carrera de Hande. Sin embargo, es importante destacar que Hande ha construido su éxito por sí misma, gracias a su talento y su trabajo duro. Ahora, volviendo a la pregunta principal, ¿se casará Hande Erçel? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos decir es que la idea es atractiva, y a todos nos encantaría ver a Hande feliz y radiante en el día de su boda. En definitiva, el futuro de la relación entre Hande y Hakan es incierto, pero la expectativa es alta. Los rumores de boda han generado un gran interés y las redes sociales se han convertido en un hervidero de especulaciones. Así que vamos a resumir un poco lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado de los rumores de boda entre Hande Erçel y Hakan Sabank. Hemos analizado las pruebas, hemos visto las reacciones de Hande, y hemos intentado desentrañar un poco el misterio que rodea a esta posible boda. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, sí sabemos que la expectativa es alta y que todos estamos atentos a cualquier novedad. La pregunta de si Hande y Hakan se casarán pronto sigue sin respuesta. Sin embargo, los rumores, las especulaciones y la atención mediática han generado un gran interés. La posible boda de Hande, una de las actrices más queridas de Turquía, con Hakan Sabank, miembro de una influyente familia, ha captado la atención de los medios y de los fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya entretenido. Si fue así, déjenme un me gusta y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre los rumores de boda? ¿Creen que Hande y Hakan se casarán pronto? ¿Qué les gustaría ver en la boda? ¿Qué diseñador creen que elegiría para el vestido? ¿Dónde les gustaría que fuera la ceremonia? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que aman las series turcas y los chismes de celebridades. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Cuanto más grande sea, más noticias y análisis podremos compartir. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.